Una de las características que a veces también le han servido de base para criticar al presidente Luis Abinader ha sido su capacidad de escuchar en los momentos en que alguna disposición de su gobierno ha sido cuestionada y en la práctica se ha demostrado que no está correcta o no es el momento indicado. Y ha tenido la capacidad de aceptar o posponer la medida o tumbar la medida. O sea, lo que diría Jaime David Fernández Mirabal, escucha y pone el oído en el corazón de la gente. Cuando usted tiene esa capacidad y busca la manera de que haya participación de los sectores, ese elemento que yo lo veo positivo porque te rectifica a tiempo, pues puede tomar medidas más beneficiosas y más adecuadas a la realidad, ese elemento no debe perderlo. Y quisiera hacer un llamado que es algo reiterativo hasta cierto punto de las posiciones que he venido planteando desde antes que el gobierno tomara la decisión de enviar al Congreso de la República el famoso proyecto de ley para el gravamen cero a 67 productos que inciden en la canasta familiar directamente. Decía antes de que lo hiciera Colombia, ahora creo que lo hizo también El Salvador, que lo ideal fuera que el gobierno hiciera un ejercicio. Primero lo planteé con los aranceles sobre los fletes, que aumentaron de $4,000 hasta $25,000. Decía en ese entonces, el gobierno puede, si no quiere sacrificar toda esa parte para evitar el aumento directo al consumidor final de los productos que estamos importando, que no necesariamente eran productos de canasta familiar, pero incidían en el transporte, incidían también en otros renglones, en el sector de clase media. Pues que calcule los fletes o el arancel de los fletes y los impuestos en base a un costo de importación en términos de transporte de 8,000 o 6,000 pesos. Y lo otro, háganse de cuenta que no existieron. Y eso se podía traducir y tener un control mayor sobre los precios al consumidor final del costo de los productos importados, incluyendo, por supuesto, las materias primas para la producción nacional. El proyecto de ley que envió el pasado viernes la vicepresidente que estaba encargada del Poder Ejecutivo en ausencia del presidente Luis Abinader, contempla productos que ya la misma Asociación de Industriales de la República, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, dice que la mayoría de esos productos que son señalados en el proyecto de ley ya vienen desde Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, libre de impuestos, libre de aranceles. Y que lo que se haría con esta ley transitoria es facilitar entonces la importación de otros destinos, o sea, de otros países que no están en el DR-CAFTA, para traer esos productos que vendrían de esos destinos sin aranceles aduanales en la República Dominicana. Asimismo, diferentes asociaciones han planteado de que lo mismo que hemos dicho desde el principio, el subsidio debe ir al productor nacional. En el país hay más de 8 millones de tareas de tierra que permanecen baldías. La inflación no se va a combatir de un día para otro. Las proyecciones de la ONU y de la FAO, sobre todo, es de que estamos a la puerta de una escasez alimentaria que ahora mismo está en la cuerda floja la garantía de alimentar la población del mundo y sobre todo países como el nuestro que no disponen de divisas suficientes para importar todo lo que necesita la población
en términos de alimentación. La autosuficiencia alimentaria debe ser la meta de las autoridades actuales. Y es el momento, entiendo, que el presidente ponga el oído en la gente, en los sectores que están dentro de esta situación y sobre todo en la población nacional. Vamos a trabajar con la gente que siembra, que esas cosechas van a durar 3, 4, 5, 6 meses, pero esto no va a pasar ahora. Aún terminando el conflicto Ucrania-Rusia mañana, los efectos de todas las sanciones y el desmonte de todo lo que se ha creado en términos económicos no va a pasar en 3 o 4 meses. Por lo menos nos va a tomar casi el final de este año para que las cosas comiencen a estar al nivel que estaban antes de la guerra. Entonces, utilicemos todo lo que esté a nuestro alcance, los recursos que pueda tener el gobierno en facilitar la siembra, arando la tierra, preparando la tierra, los insumos agrícolas libres de impuestos, para las materias primas para la fabricación aquí, la elaboración aquí, si lo hacemos de abono y todas esas cosas que tienen que ver con la agricultura, quítenle los impuestos. Demos facilidades de crédito a esas personas para que puedan sembrar, todo el que pueda sembrar, que tenga una tierrita, que la haga. Un programa amplio que garantice la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Porque nosotros podemos tener todas las facilidades para importar. Sí, pero ¿y si no tenemos la cantidad de dinero, de divisas? Aunque ahora República Dominicana disfruta de esa situación, pero resulta que no lo vamos a tener si empezamos a importar de todo. Este año pasado, la importación superó en más de 200 millones de dólares las importaciones de años anteriores. Y la tendencia no debe ser importar más, la tendencia debe ser exportar más. No solo motivar, crear las condiciones para la autosuficiencia alimentaria en el país, sino que podemos exportar en un momento en que el mundo va a demandar productos. Entonces, ojalá que el presidente y el mismo Congreso pongan el oído, revisen bien, porque insisto que la eliminación de aranceles de esos productos, que una buena mayoría ya no trae arancel desde Estados Unidos, va a perjudicar la producción nacional. Cuando inundemos el mercado de piezas de pollo, de piezas de cerdo, de piezas de res, que son productos subsidiados generalmente en los países de orígenes y que entran aquí sin impuestos, la producción nacional se vaya a pique. Entonces, cuando no tengamos más divisas para importar, ¿dónde vamos a ir a comprar o dónde vamos a ir a buscar los alimentos? El presidente ha demostrado capacidad para entender, para dar marcha atrás, para revisar, y yo creo que es ahora un momento para revisar ese proyecto de ley y sentarse con los productores, con los industriales, con los importadores, para buscar una mejor salida que no sea ese proyecto de ley que está en el Congreso. Adelante, señor Ricardo. A breve, el transporte no paga ITEVIS en el país, ni el interno ni el internacional. El flete está excluido del pago de aranceles, lo que es un componente que ha encarecido el costo de los artículos que se importan. Sebastián, discúlpame, para que me orientes, porque tal vez yo estoy equivocado. No sé qué tú dices que el flete no tiene arancel. Cuando se calcula la liquidación de lo que tú importas, todo está incluido. El costo del flete, el arancel que paga ese tipo de importación, todo está incluido en la liquidación de lo que tú importas. Ahora mismo hay impuestos solamente para los couriers cuando sobrepasa la factura los $200. Averigua bien, porque tú sabes que las mercancías se importan FOB o CIF. FOB. O CIF. Hay
de las dos maneras entran mercancías en el país, pero los aranceles se calculan sobre el valor de las facturas, porque para eso hay facturas consulares. ¿Me entiendes? Si es en base a esa información que la Dirección de Aduanas, desde luego, el aumento del costo de los fletes es un componente inflacionario, porque aumenta el costo final del artículo que se importe o que se traiga al país. A eso es a lo que me refiero. El problema, Atahualpa, que yo no voy a hablar del presidente, porque un presidente que corrige, pero un presidente que tiene que corregir a cada rato, entonces tiene que revisar si está en condiciones o no de administrar un país. Eso es lo que hay que ver. Cuando se equivoca tanto y a cada rato, aunque rectifica, tiene que por lo menos entender que debe sopesar con mayor detenimiento la toma de decisiones. Aquí hay graves problemas de producción, incluso de la producción agrícola del país. Hay muchísimas distorsiones, amén de los obstáculos que por décadas, porque eso no es problema de este gobierno, obstáculos que traemos de décadas. Nunca aprovechamos las circunstancias derivadas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Se nos dieron todos los plazos, se nos dijo qué hacer y nunca hasta el día de hoy hemos hecho nada. Nadie hizo nada y tiene 20, 21 años. 20, 22 años tiene ese tratado. Porque aquí hay obstáculos, Atahualpa, también, que hacen poco competitiva la productividad dominicana. Entonces no podemos competir para exportar. Por eso es que el nivel de exportaciones de nosotros, decir que subió 200 millones de dólares es una vergüenza. Un país con el potencial que tenemos, eso quiere decir que algo hay que revisar. ¿Cómo es posible que la Dirección de Exportaciones eso lo esté celebrando? Un país en las condiciones en que estamos, con el crecimiento que exhibimos, un país en que los últimos 11 años la industria ha decrecido y la curva sigue descendente, no se ha corregido. ¿Por qué? Porque aquí la industria no puede competir los problemas laborales, la energía, el transporte, la burocracia, los impuestos, las distorsiones. Entonces, antes de que tú hables de aumentar la producción, hay que facilitar esa producción para que sea competitiva. Y de eso tenemos, yo en este programa tengo 22 años hablando. Y esta es la hora de que no se ha hecho nada. Ojalá que te hagan caso. Ojalá. Pero mientras tanto, el país de esas remesitas, no las remesas, de esas reservas netas que tenemos hoy, que exhibimos de 13,000 millones, producto de el desborde en materia de préstamos internacionales no necesarios, porque hay una parte que está pagando intereses y está en bóveda en el Banco Central, pagando intereses y está en bóveda en el Banco Central. Mientras eso ocurre y nos estamos vanagloriando de que tenemos de 4 a 5 meses de importaciones cubiertos, se nos olvida que este año el costo de los intereses por el pago de la deuda es 193,000 millones de dólares. Perdón, de pesos. 193,000 millones de pesos. 70,000 millones de pesos más de lo que vamos a invertir en salud. En salud. Bueno, lo que quiero dejar el mensaje final es que las proyecciones que tienen a nivel mundial es que los alimentos los precios de los alimentos sigan subiendo y estarían por encima del 35%. Los países que puedan prepararse para eso, que no va a parar ahora, serán los que serán más beneficiados. Nos vamos a una pausa, venimos en el próximo segmento. Ojalá te oigan.